Ya, buenas tardes. Les agradezco que hayan podido venir temprano. Realmente estamos haciendo la clase de recuperación porque estuve enfermo el día que me tocó, con gripe. Bueno, vamos a conversar sobre osteoporosis, diagnóstico y tratamiento, ¿no? Es una enfermedad muy importante por las repercusiones que tiene en la población, la prevalencia y la incidencia, ¿no? Por ejemplo, en reumatología, prácticamente en los hospitales de primer, segundo nivel, constituye a veces el primer diagnóstico o el segundo después de osteoartrosis, o sea, epidemiológicamente es muy importante, ¿no? Aquí tenemos unas cuantas preguntas. A ver, la osteoporosis es un desorden esquelético caracterizado siempre por todo lo que sigue, excepto, o sea, comprometer la fortaleza del hueso, incremento del riesgo de fractura ósea, disminución de la densidad mineral ósea, disminución de la calidad del hueso, aumento de la resorción ósea. ¿Cuál sería? Claro, el hueso es un tejido vivo que está en constante destrucción y formación. La gran mayoría de las osteoporosis son por aumento en la resorción del hueso, pero no todas. Puede ser que sea solamente falta en la formación del hueso, ¿no? Esto sí es verdad, esto también es verdad, esto también es verdad. O sea, no siempre hay aumento en la resorción ósea. Lo que le llaman osteoporosis senil, así, osteoporosis posmenopáusica en la mujer todavía no tan mayor, y la osteoporosis senil, a veces la resorción del hueso está normal, pero lo que está muy bajo es la formación del hueso. Entonces, eso, van a encontrar eso, ¿no? El score Z en un estudio de densidad mineral ósea es útil para todos los siguientes septos. Bueno, esto nos dicen a veces que no hay que hacer preguntas de septo porque confunden, pero sin embargo muchas veces vienen preguntas de septo, ¿no? O no pasa eso, sí vienen bastante. Eso confunde a veces, pero bueno. A ver, señalar una posible causa de osteoporosis secundaria. Como vamos a ver, el score T es para diagnosticar osteoporosis primaria, pero el score Z en un estudio de densidad mineral ósea es útil para osteoporosis secundaria, porque te compara con la edad y con el sexo de la persona, con el género de la persona. Entonces, si bien es cierto que, por ejemplo, una persona puede tener normal en el score T o osteopenia nada más, pero en el score Z está muy bajo, quiere decir que con respecto a su edad, está con osteoporosis, pero como se compara con la persona joven, ¿no? Entonces está bien. Y eso nos está hablando posiblemente de una osteoporosis secundaria. Por debajo de menos 2.0 se diagnostica osteoporosis en mujeres posmenopáusicas. Sí. Pero acuérdate que es el score T, el menos 2.5. Estamos hablando de score Z. Diagnosticar osteoporosis en niño también. Considerar hiperparatiroidismo también, el score Z. Y considerar osteoporosis en mujeres premenopáusicas también. O sea que acá la respuesta es, por debajo de menos 2.0 se diagnostica osteoporosis en mujeres posmenopáusicas. Eso es una pedrada. Es una pedrada, o sea, no tiene mucho sentido. Lo puse ahí para confundir nomás. O sea, la respuesta es el score Z no. Ahora vamos a ver cómo el score Z, ¿no? Es básicamente para osteoporosis secundaria, para niños, también para personas antes de la menopausia también, ¿no? La siguiente es una región de interés que se utiliza para diagnosticar osteoporosis. Trocánter de cadera, esto sí es. Ultradistal de antebrazo no es, columna lumbar lateral no es, ultrasonido de calcáneo no es y densitometría de cuerpo entero no es. Trocánter de cadera. Para diagnosticar osteoporosis es cuello de fémur, trocánter de cadera, cadera total y columna antero-posterior. Esas 4 regiones, y algunos consideran una quinta región, la porción
proximal del antebrazo, pero no la porción distal, por si acaso. Entonces, sí, ahora vamos a ver, pero los lugares para poder diagnosticar osteoporosis a través de una densitometría son cadera total, cuello de fémur, trocánter de fémur y columna anteroposterior, un mínimo de 2 vértebras. Si el paciente tiene prótesis bilateral de caderas o tiene lesiones en columna vertebral, es operado, que no se le puede hacer una densitometría de antebrazo y considerar el tercio proximal. Esto lo vamos a repasar ahora en la sesión. Entonces la respuesta acá sería trocánter de cadera. Se considera el valor más bajo, ¿sí? Ya. La columna lumbar L1, L2, L3, L4. ¿Ya? Lo que pasa es que, por ejemplo, a veces hay un aplastamiento vertebral en L2. Esa no se va a tomar en cuenta. Se toma en cuenta la L1, la L3 y la L4. Pero de repente a veces hay 2 aplastamientos vertebrales de L1 y L2. Entonces puedes considerar la L3 y L4. Pero de repente está todo escoliótico, chancado y no se puede ver más que una, digamos que se ve bien. No, ya no sirve, en ese caso no se toma en cuenta la densitometría de columna lumbar. Tendrías que tomar caderas y antebrazo proximal. Siempre, si la persona tiene o no osteoporosis, se considera el valor más bajo. Por ejemplo, si tiene -3 en columna, ¿ya? Pero en cadera tiene -1.5 o -1 y en antebrazo, vamos a suponer el proximal tiene -2, la persona sí tiene osteoporosis porque se considera el valor más bajo. Puede estar normal en columna, puede estar osteopenia en cadera, pero de repente el antebrazo proximal tiene osteoporosis, la paciente sí tiene o la persona sí tiene, ¿ya? Pero eso lo vamos a detallar un poco cuando conversemos con un ejemplo, pero cuando hagas columna, mínimo tienen que haber 2 vértebras, pues no una sola, porque ¿qué pasa a veces? En todas tiene osteopenia, en la L1 tiene osteopenia, en la L2 osteopenia, en la L3 osteopenia y en la L4, vamos a suponer, tiene -2.6, o sea, tiene osteoporosis en el score T. Es una vertebrita y todo el resto es osteopenia. Entonces, densitométricamente dices, ¿tiene o no tiene osteoporosis el paciente? No tiene, porque la L4 es la única vértebra con -2.6. Tiene que ser la L1, L4 el promedio. Densitométricamente no tiene, pero que le des tratamiento posiblemente sí le vamos a dar, porque ya está cerca la osteoporosis y ya hay una vértebra con osteoporosis. Entonces, una cosa es lo que puedes hacer el diagnóstico estrictamente hablando desde el punto de la densitometría y otra cosa es que des tratamiento, ya ese es otro asunto. Pero densitométricamente tú tienes que decir que es osteopenia, ¿no? Eso lo vamos a revisar ahora. Eso es densitometría portátil, tiene un alto valor predictivo negativo. Si no tiene, no tiene. Pero apenas tiene un valor predictivo positivo de 50%. O sea, quiere decir que si tiene, hay que hacerle densitometría completa para poder hacer un verdadero diagnóstico, porque hay un error hasta del 50% de haberse equivocado en el resultado de la densitometría de talón, por ejemplo, ¿no? Esos periféricos, ¿no? Bueno. Después, y la pregunta número 4 que he puesto acá, ¿cuál es la verdadera? La densitometría ósea es el mejor predictor del riesgo de fractura. La fractura previa de vértebra o cadera es el mejor predictor del riesgo de fractura. Esta parece que fuera, ¿no? La densidad mineral ósea no es el mejor predictor, es un excelente predictor, pero el mejor es haberse fracturado previamente algo. Si una persona ya se ha fracturado, es bastante buen predictor de que va a ocurrir otra fractura. Es como el primer infarto, ¿no? La hipertensión, el colesterol puede ser predictor de un infarto, pero el que ha tenido un infarto ya es un buen predictor de un segundo infarto, pues, ¿no? Igual. La fractura previa de muñecas es el mejor predictor del riesgo de fractura. Esta parece por ahora que es. La densidad mineral es un examen indispensable, no es indispensable. Hay muchos densitómetros que solamente toman columna y cadera.
es lo estandarizado. Dicen que el antebrazo solamente se toma cuando no se puede tomar de caderas o no es válida la densitometría de columna. Y la cifosis por osteoporosis no produce disnea. También vamos a ver en las manifestaciones clínicas del paciente con osteoporosis, la cifosis, la osteoporosis, las cuñas vertebrales, achica la caja torácica y el paciente tiene disnea. Los pacientes ancianos se cansan y entonces se le hace test de función pulmonar, cardíaca, todo sale normal y es la caja torácica porque se pierde la capacidad de expansión. Entonces prácticamente la verdadera es la B, sería la B. La fractura previa de vértebra o cadera es el mejor predictor de riesgo de fractura. Todos son buenos predictores, ¿sabes? La fractura previa de muñeca también. Esto no es cierto, ¿no? La verdadera es esta, la B. Entonces, bueno, hay otras preguntas más. Estas preguntas están bien difíciles, ¿no? O sea que anótenlas bien porque no sé cómo, me he demorado bastante en hacerlas, porque son nuevas, en realidad son bien difíciles las preguntas. Después estaba repasando y dije, voy a decirle a la doctora que las ponga porque están tan buenas. Una mujer de 82 años con antecedente de fractura de muñeca y disminución de estatura de 10 centímetros. Tiene una densidad mineral ósea de L1, L4 de menos 4 puntos de desviaciones estándar. Es probable que como haya disminuido de estatura, todas las vértebras estén aplastadas y comprimidas y eso eleva falsamente la densidad mineral ósea. O sea que esto es falso porque están comprimidas las vértebras, ¿no? Entonces, la paciente por haber tenido ya fractura de muñeca, ya tiene ya osteoporosis, y tiene disminución de estatura. O sea, tiene osteoporosis o de tratamiento, esa es la verdadera. No tiene osteoporosis, no, pues porque tiene osteoporosis. No doy tratamiento a pesar de que tiene osteoporosis. Hay que dar tratamiento. Datos insuficientes, no. Ahí están todos los datos. Tú debes decir qué otros datos quieres. Hay una cosa. Últimamente, esto es del 2009, de fines del 2009. Los pacientes con osteoporosis que se tratan con bifosfonatos tienen menos mortalidad que los pacientes con osteoporosis que no se tratan con bifosfonatos. ¿Qué cosa quiere decir? Que si tú no le das tratamiento a esta paciente, su expectativa de vida debe ser 1 año o 2. De repente, si le das tratamiento, su expectativa de vida puede ser 6 años, 8 años. ¿Quién sabe? No podemos saberlo, pero aumenta la expectativa de vida. Eso ya está demostrado. Ellos dicen que es muy pronto para sugerir si los bifosfonatos tienen algo que ver con las infecciones, porque mueren menos de infecciones y menos de accidentes cerebrovasculares. Eso quiere decir probablemente o de ataques vasculares. Posiblemente que el paciente que se trata ya no se fractura y no se postra y camina más, hace más ejercicio, y ustedes saben que las infecciones están vinculadas a postración. Lo cierto es que en los últimos estudios epidemiológicos esto habla en favor de hacer un tratamiento, ¿no? Si tu abuelita, por ejemplo, tiene 70 años, 75, se cayó, se fracturó, tú dices, ya para qué darle tratamiento si está toda osteoporótica, toda chica, no, hay que darle de todas maneras, porque si nosotros a veces en el seguro gastamos 50.000 soles en darle tratamiento biológico a un cáncer avanzado de pulmón para prolongarle la vida 3 meses más o 6 meses más, a veces pasa así. ¿Cómo es posible que no demos tratamiento para la osteoporosis, que es relativamente barato, y estás aumentándole los años de vida a la persona? Entonces, bueno, lo cierto es que acá en este caso tiene osteoporosis y hay que dar tratamiento. Otra de las preguntas es, ¿cuál de las siguientes no es una región para diagnóstico de osteoporosis? Trocante de cadera sí, cadera total sí, vértebras L2 sí, ya esto ya lo hemos contestado. Tercio distal de antebrazo no sería, eso está repetido me parece. Otra forma de ver. Bueno, entonces la definición de osteoporosis es un desorden esquelético caracterizado por comprometer la resistencia o fortaleza del hueso predisponiendo a una persona a un riesgo de fractura, ¿no? La fortaleza está determinada por dos, la calidad y la cantidad de hueso. La cantidad sería la densidad, sería la cantidad, es una manera de verlo. Entonces, más o menos así, la densidad está dada por un 70% aproximadamente. También la calidad del hueso es importante.
claro, lo más importante es la densidad mineral ósea, o sea, que se puede medir a través de una densitometría. Esto lo podemos medir a través de una densitometría. Pero la calidad que tiene que ver también es la microarquitectura del hueso. Por ejemplo, ya no se usa flúor ya para osteoporosis. El flúor crea trabéculas, pero las trabéculas que crea son desordenadas completamente, desordenadas, y entonces no hay mejoría del fortalecimiento de la fortaleza del hueso. No hay mejoría de la fortaleza del hueso. Por eso ya antes nosotros recetamos fluoruro de sodio, 20 miligramos, una cápsula al día. Hace 20 años recetábamos. Vendían en la farmacia inglesa, en la botica inglesa, en muchas farmacias vendían fluoros en cápsulas de 20 miligramos, fluoruro de sodio de 20 miligramos, una diaria. Pero en los estudios demostraron que más bien aumentaba la densidad mineral ósea, pero más bien los pacientes se fracturaban más. Entonces, tampoco ese no es el punto. La velocidad de recambio óseo también, porque ustedes saben que hay unidades de remodelamiento óseo. El hueso es un tejido que está en constante destrucción y formación, En el climaterio hay muchas unidades de remodelamiento óseo. Es como decir que la pista está llena de huecos. Y entonces pero se están formando, se están rellenando. Pero al haber muchas unidades de remodelamiento óseo, entonces varios millones más, entonces el hueso pierde calidad. Microfracturas previas, la anatomía y la geometría del hueso también. Y eso se nota sobre todo en la parte del cuello del fémur. Si el cuello del fémur es largo y delgado, la persona se cae y se quiebra, se fractura la cadera. Mientras que si anatómicamente, por ejemplo, en Japón, las japonesas dicen que tienen el cuello del fémur menos largo y más ancho que las dinamarquesas. Ese es el ejemplo que ponen en los textos. Las dinamarquesas, que son altas, entonces se caen y se fracturan. Es igual como que si una caña delgada y larga se fractura más rápido que una caña gruesa y delgada. Bueno, esto no tiene animación, parece, o por alguna razón se ha perdido la animación. Aquí también se ha perdido la animación, pero se trata del osteoclasto que destruye la trabécula y el osteoblasto que sintetiza colágeno óseo y que después se mineraliza. Entonces, en el momento que se produce la destrucción o la resorción del hueso, ¿no? Esto quiere decir que los osteoclastos, que son las células que producen la resorción, están activados y aumentan hasta 3 veces el número. Yo les hablé de las unidades de remodelamiento óseo y luego los osteoblastos que aumentan para tratar de compensar el mayor tamaño de la superficie de resorción. O sea, si un joven, en un joven hay bastante destrucción, pero hay más formación, ¿no? En la osteoporosis hay un desbalance. Se dice que los osteoclastos están muy activados y los osteoblastos más bien no alcanzan a compensar la resorción del hueso de la menopausia. Entonces nosotros así nomás de manera general podemos tratar a un osteoporótico disminuyéndole la resorción, como los bisfosfonatos, el fosamax, el alendronato, etcétera, o favoreciendo la formación del hueso, como la vitamina D, que puede activar al osteoblasto. Entonces podemos tratar de ver cuál es la principal causa. Como les dije hace unos instantes, también ahora les repito, en la osteoporosis posmenopáusica hay aumento de la resorción. En la osteoporosis senil, ¿no?, hay disminución de la formación, o sea, el osteoblasto no está tan activo. Entonces alguien diría, bueno, habría que darle paratormona al muy viejito, que es el formador por excelencia, activación del osteoblasto, y habría que darle estrógenos o bifosfonatos a la posmenopausia temprana, a la osteoporosis temprana de posmenopausia, porque es el osteoclasto el que está muy activado. Pero hay un concepto también que es muy importante, que primero ocurre adelgazamiento de las trabéculas y luego hay ruptura de trabéculas.
Entonces, todos los tratamientos lo que hacen es engrosar las trabéculas que ya existen, pero no hay ninguno que forme, que retrabeculice, por decir así la palabra, ¿no? Que haga retrabeculación. Entonces, si ustedes empiezan un tratamiento así, probablemente esta paciente va a engrosar estas trabéculas, pero no va a entrelazar las trabéculas, por lo tanto, como que el tratamiento ya no va a ser tan efectivo, ¿no? Por eso lo que interesa es hacer diagnóstico precoz, temprano, como quieran llamarlo, a fin de que puedas llegar a un estado de salud adecuado, ¿no? Otro detalle que les mencionaba es que el hueso tiene un cierto ordenamiento de trabéculas que están orientadas de acuerdo a las líneas de extensión externas, ¿no? Entonces, la resorción y formación del hueso tiene también por objeto hacer que las trabéculas del hueso se reordenen de acuerdo al ejercicio que uno haga, de acuerdo al peso que uno tiene, etc. Entonces, también eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, con esos conceptos de fisiología vamos a pasar a los factores de riesgo de la osteoporosis. Todos estos son factores de riesgo. Hipoestrogenismo, ¿no? Eso ya se conoce porque aumenta al osteoclasto, lo activa porque el osteoclasto tiene un receptor de estrógeno. Viene el estrógeno y un poco inhibe al osteoclasto. Pero si es que no hay estrógeno, el osteoclasto está completamente bien activado, ¿no? La menopausia prematura, definida por menos de 45 años, una vida sedentaria, el ejercicio activa al osteoblasto, una forma de activar, ¿no? Si ustedes creen que una persona le falta activar sus osteoblastos, falta formación del hueso, es que haga bastante ejercicio, ¿no? La baja ingesta de calcio, la matriz tiene que mineralizarse. Una vez que se produce la resorción por parte del osteoclasto, viene el osteoblasto, forma colágeno óseo y luego se necesita calcio para mineralizar. ¿Qué pasa si todo está bien pero no se ingiere calcio? Se produce cierto grado de osteomalacia. Muchos pacientes con fracturas de caderas, al examen anatomopatológico hasta 40% tienen osteomalacia, además de la osteoporosis, o sea, insuficiente mineralización. Lo que viene a ser el raquitismo en el niño es la osteomalacia en el adulto, o sea, falta de mineralización del hueso a pesar de que hay tejido colágeno del hueso. Entonces, eso es importante, la baja ingesta de calcio. Saben que en la posmenopausia o para la osteoporosis hay que dar 1500 miligramos de calcio elemental al día. 1500. Bueno, los malos hábitos de estilos de vida no saludables, exceso de tabaco, exceso de licor, porque producen hipercalciuria, ¿no? Producen hipercalciuria. El uso de corticoides también, porque producen hipercalciuria, inhiben la absorción de calcio y activan a los osteoclastos. El uso de corticoides es muy dañino porque tiene todos los mecanismos de acción. Creo que hasta inhibe al osteoblasto, activa al osteoclasto, inhibe la absorción de calcio y hay hipercalciuria, se pierde calcio por la orina, más de lo necesario. Las enfermedades concomitantes como artritis reumatoide, hipertiroidismo, diabetes tipo 1, también la baja contextura, el tener un índice de masa corporal menos de 20, ¿no? Bajo peso, baja talla, típicamente las pacientes con osteoporosis son aquellas delgaditas y bajitas, ¿no? Delgaditas y bajitas, esas son las que se van con el tiempo a tener osteoporosis. En cambio, las altas y gordas normalmente no tienen tanta osteoporosis, normalmente. Habría que ver ya las enfermedades concomitantes, eso. La raza blanca o asiática, y dentro de los factores de riesgo está la fractura previa. Hay factores genéticos, ¿no? Hay genes también vinculados a la osteoporosis, es que están en estudio, pero de todas maneras, si una paciente tiene una mamá osteoporótica, tiene una hermana osteoporótica, prácticamente tiene un alto peso. Entonces, acá falta agregar de repente el factor genético. Lo hemos querido colocar como raza blanca o asiática, pero también hay genes que se están estudiando. Entonces, si una persona tiene factores de riesgo, considerar indicación de densitometría. El gol estándar, la prueba ideal es de la osteoporosis es la densitometría, pues, ¿no? Y la densitometría integral,
la completa, la densitometría con máquinas grandes, que vamos a ver. Al inicio la osteoporosis es asintomática. Las fracturas clínicas a trauma mínimo ocurren ya en osteoporosis más avanzada. También existen mitos sobre y realidades sobre los síntomas de la osteoporosis. Como el tema es que a veces le duele el hombro, tienen una tendinitis cálcica del hombro, una bursitis del subacromial o una tendinitis del supraespinoso, y entonces agarran y le hacen una radiografía y le sale osteopenia y dicen, la osteoporosis, tienes osteoporosis. Y no, pues si tiene una tendinitis, entonces no es que tampoco da poliartralgias, ¿no? Lo que sí he visto, por ejemplo, es que la falta de estrógeno, cuando la mujer entra al climaterio, muchos tienen poliartralgias. Les da una pizca de estrógenos por cualquier cosa que fuera y las artralgias mejoran. Pero no es que tengan osteoporosis. Y si le agarran por casualidad, le detectan que tiene osteoporosis, ya le echan la culpa de las artralgias a la osteoporosis. Y eso no es así, ¿no? Entonces, pero aquí, por ejemplo, la osteoporosis podría dar al comienzo ser asintomática, pero estas microfracturas trabeculares puede dar dolor dorsal. El típico dolor de la cerradura de ventana es la persona que hace esto, ¿no? Hace fuerza y se fractura la D7, D8, ¿no? Por hacer fuerza. Es la de los semiólogos antiguos la llamaban la fractura de la cerradura de ventanas. Es la D7, D8, así ahí donde hacen fuerza. Pero ustedes saben que cuando la osteoporosis está muy avanzada, las fracturas vertebrales son muchas veces subclínicas. De repente el paciente dice no, y nunca he sentido dolor, y en la radiografía le toman y tiene varias vértebras aplastadas, deformidades, baja de estatura, depresión y disnea. También la depresión y disnea es importante. Por ejemplo, en este estudio del 2002, cuando hay fracturas vertebrales, ¿no? Esta creo que está temporalizada. Dorsalgia, trastornos del sueño. Como tienen dolor, hay trastornos del sueño, hay ansiedad, depresión, disminución de autoestima, todos son síntomas, ¿ah? Temor a futuras fracturas, si es que se ha fracturado la muñeca o si ya le han dicho que tiene una fractura vertebral, disminución de calidad de vida. Cuando se hacen test de calidad de vida, SF36, que es un test general, o si no el OPAC, o que son cuestionarios de calidad de vida específicos para osteoporosis, hay hasta 10 años de diferencia entre la calidad de vida de una paciente mujer de 60 años, te da el puntuación de vida de una paciente de 70 años, ¿no? Que está sana, o sea, disminuye la calidad de vida. Hay saciedad temprana porque la caja torácica también se comprime, pero la caja abdominal también. Entonces hay llenura precoz, saciedad temprana, porque las vértebras lumbares al estar colapsadas o en cuña también hay compresión de la caja abdominal, ¿no? Cifosis, abdomen prominente, función pulmonar reducida, por lo mismo que ya les he mencionado, disnea y pérdida de peso. Por la saciedad temprana a veces hay pérdida de peso. O sea, hay bastantes manifestaciones de la osteoporosis que muchas veces no se toman en cuenta. O sea, lo que dicen es, bueno, la osteoporosis, bueno, te fracturarás, pues, ¿no? Y eso no es así, ¿no? Porque va a dar un montón de molestias, como pueden ver, incluso ansiedades, trastornos del sueño y reducción de la función pulmonar, ¿no? Muchos, como yo les mencionaba al inicio, muchas personas se cansan. Muchas personas se cansan y les hacen el estudio de función pulmonar, función cardíaca, y no, solito se va. Ya. Bueno, este es el continuum de la osteoporosis, ¿no? Pero yo lo que quiero decirles algo es lo siguiente. Lo que quiero decirles con esta diapositiva es, cuando están jóvenes, ¿no? Hay mayor riesgo de fractura de columna. Y cuando ya están más viejitas, hay mayor riesgo de fractura de cadera. Pero no es que haya mayor riesgo de fractura de cadera, sino que ya se han fracturado varias vértebras, ¿no? Ya se han fracturado varias vértebras. Entonces,
Y las fracturas vertebrales, incluso, son más frecuentes que las fracturas de cadera en la incidencia anual por 1000 mujeres. Carambas. Miren ustedes acá, este es un estudio también que está en el primer de enfermedades metabólicas y osteoporosis. Las fracturas vertebrales, como son mucho más frecuentes, las fracturas de muñeca, ¿no? Lo que dicen es que a partir de los 75 años, la paciente ya no apoya, cuando se cae, ya no apoya la muñeca, sino que se cae y ¡pum!, se fractura la cadera. Pero también tiene que ver que es mucho más frecuente la fractura de vértebra. Muchas de esas fracturas, como les dije, son subclínicas, Y contrariamente a lo que uno pensaría, que las fracturas de vértebra no son tan importantes, ¿no? Cuando analizamos el riesgo relativo de muerte después de una fractura vertebral, ya ahí no te muevas, por favor. Cuando analizamos el riesgo relativo de muerte después de fracturas clínicas, vemos que el riesgo relativo de mortalidad después de haberse fracturado la columna es 9 veces más, ajustado a la edad, porque, ¿no?, que el riesgo relativo de fractura de cadera. O sea, quiere decir esto que no hay que darle tampoco una baja significancia a las fracturas de columna, ¿no? Son tan importantes, porque muchos médicos seguramente les van a decir, bueno, una fractura de cadera hay una alta probabilidad de mortalidad, 33% se mueren en un año, por lo que fuera, es bien alto. Pero, ajustado a edad, las fracturas de cadera, de columna, son tan o más importantes que la fractura de cadera. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y como comienzan los pacientes con fracturas vertebrales, pues no nos queda más remedio que decir que las personas que tienen fracturas vertebrales por osteoporosis hay que tratarlas de manera importante. Sí. 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 Las fracturas de columna son de hecho las más frecuentes, pues, ¿no? Porque no todas las personas se llegan a fracturar la cadera, más que todo por la edad, pues se mueren antes, de repente no se terminan de fracturar, pero digamos en espectacularidad, bueno, ahora hay vertebroplastía, te ponen vamos a ver, creo, en alguna parte te ponen un acrílico que ahora es elástico dentro de la vértebra fracturada para calmarte el dolor, ¿no? La vertebroplastía, están dentro de las fracturas vertebrales, pero el impacto que tienen las fracturas de cadera es que el 33% de los pacientes, sobre todo mayores, que se fracturan la cadera, fallece dentro de los 12 meses siguientes a ocurrida la fractura. El otro 33% se vuelve totalmente dependiente y el otro 33% casi no hay pacientes, será un 5 o 10% que quedan bien como antes de la fractura. Es bien bajo el porcentaje de personas. Ese es el impacto de la fractura de cadera, ¿no? Pero no hay que menospreciar el impacto que tienen las fracturas vertebrales, sobre todo a lo que se refiere a síntomas, a calidad de vida, incluso a más riesgo de muerte. Entonces, ¿en quiénes uno puede hacerse una densitometría, digamos, de rutina? Cualquiera de nosotros puede hacerse densitometría, nosotros podemos hacernos. Queremos saber cómo están nuestros huesos con respecto a nuestra edad y sexo. Se pueden hacer niños, hay software para niños desde los 3 o 4 años, me parece. Había hasta 5, me dice que ahora hay de 3. Nosotros tenemos a partir de 5 software para niños. Por un chiquito que recibe corticoides por X razones, ¿no?, podemos hacerle nosotros nuestra densitometría a partir de los 5 años, ¿no? A partir de los 5 años, no hay ningún problema. Bueno, tener factores de riesgo, que ya hemos mencionado cuáles son los factores de riesgo, pero también podemos hacernos como despistaje o tamizaje. Sí, la raza blanca
o a la raza asiática tienen mucha más osteoporosis en términos relativos, ¿no?, de acuerdo a la población, que la raza negra, ¿no? Por ejemplo, dice, una mujer blanca en Estados Unidos que llega a los 50 años tiene el 20% de probabilidades de fracturarse en el resto de su vida que le queda. Esa es la epidemiología, ¿ya? En cambio, una mujer negra, de raza negra, en Estados Unidos tiene el 10% de probabilidades de fracturarse en lo que le queda del resto de su vida, por las razones que fueran, porque a veces alcanzan un pico de masa ósea más alto, o... Sí. También, la multiparidad también tiene que ver, sin embargo, no es un factor muy grande en los estudios grandes que han hecho, epidemiológicos. Pero en nuestra población sí hemos visto que la multiparidad, más de 5 hijos, es que se asocia con mayor riesgo de osteoporosis. Pero no es un factor importante, grande, en lo que se refiere a estudios epidemiológicos grandes. Pero acá seguramente eso está asociado también más que todo con alimentación y otras cuestiones sociales, ¿no? En Estados Unidos en una época se pensaba, no era que la raza negra, por ejemplo, tenía peor el lupus, por decirte, sino que el nivel socioeconómico de la raza negra era muy bajo, entonces no se atendían a tiempo, no se alimentaban bien, etcétera, ¿no? Entonces a veces hay que tener cuidado con los estudios de genes y estas cosas y separarlo un poco de la parte de la genética, ¿no?, de la socioeconómica, ¿no? Si tú vas a países en los cuales hay bastante disparidad, bueno, ya cada vez hay menos, pero en Sudáfrica, ahora que va a ser el fútbol, por ejemplo, los blancos viven diferente que los de raza negra, ¿no?, y una serie de cosas. Pero en el caso específico de la osteoporosis, sí está bien claro que la raza negra es menos propensa y la raza... Nosotros somos marrones, estamos ahí al medio. Como despistaje, lo que preguntabas en antes, ¿no?, que la raza, que el despistaje es... Sí. Sí, también tiene que ver. Se supone, creo que acá no tengo esta lámina, no sé si la tendré en algún momento, pero el pico de masa ósea se alcanza a los 25 años más o menos, entre 25 y 30. Y luego de ahí hay un decrecimiento, un plató primero, unos 5 años, y luego un decrecimiento de la masa ósea del ser humano. Pero si tú tuviste una enfermedad grave y estuviste 2 o 3 años en cama, por decirte, entre los 15 y los 18 años, probablemente tu pico de masa ósea no sea alcanzado como el resto de tus compañeros de trabajo o tu grupo poblacional, sino más bajo. El que se alimentó mal, más bajo. Entonces, cuando ya llegas a la menopausia, ya estás casi en osteoporosis. Mientras que tú deberías estar alto en la menopausia, cosa que con la menopausia va bajando, pero nunca llegas a la osteoporosis. Creo que tengo algunas figuritas que podríamos explicar eso, pero sí, es importante alcanzar el pico de masa ósea entre los 25 años aproximadamente, 2 años más, 2 años menos, alcanzar el pico de masa ósea lo más alto posible, ¿no? Porque hay que hacer ejercicio, alimentarse bien en la juventud para alcanzar el pico de masa ósea bien alto, ¿no? Si eres un niño, tiene artritis, has recibido corticoides o asma, intermitentemente, cuando llega a los 25 va a tener los huesos todos débiles, ¿no?, porque no ha alcanzado un pico grande. Y entonces está en desventaja con respecto a su grupo etario y a su grupo de, digamos, de raza. Hay más relación de la densidad mineralosa y fracturas que el colesterol con el infarto agudo de miocardio. O sea, esto es para ver la importancia de la densitometría, ¿no? También se le llama densimetría o densiometría en algunos países, ¿ah? En la mayoría se le dice densitometría, pero bueno, esto es lo que hace el diagnóstico de osteoporosis, pero es el gol estándar, como dije, la prueba, a través de la densitometría. Aunque algunos dicen, bueno, si ya tiene fractura de cadera y están las vértebras todas aplastadas, no necesitas la densitometría, ¿no? Tienes que darle tratamiento y posiblemente de por vida, o sea, ya no necesitamos
la densitometría. Eso también en parte puede ser verdad, pero sirve para seguimiento, ¿no? Se utiliza para investigación también, obviamente, y evalúa el riesgo de fractura en el sentido que a más osteoporosis, nivel de osteoporosis, va a haber más más riesgo de fractura a menor densidad mineral ósea. Otro tema importante es ver el hueso trabecular y el hueso cortical. Eso también es importante. El hueso trabecular tiene mayor recambio óseo, Entonces, prednisona a dosis altas, hay osteoporosis a los 3 o 4 meses y a predominio de hueso trabecular, porque tiene mayor espacio de resorción. Entonces, la columna, el trocánter, el calcáneo tienen huesos trabeculares y la región ultradistal de antebrazo. El triángulo igual es una zona virtual. En cambio, el hueso cortical en cuello femoral, en antebrazo proximal tienen hueso cortical. El hueso cortical es de más poco recambio y reacciona un poco más tardíamente, tanto a la osteoporosis como a la recuperación también. O sea, si alguien te dice, yo quiero hacer una densitometría de control a los 6 meses, pero es muy pronto, ¿por qué no le haces al año o a los 2 años? Bueno, si le haces a los 6 meses, fíjate más en zonas de hueso trabecular, no tanto en hueso cortical, porque posiblemente no vaya a haber ningún cambio todavía a esos 6 meses, y si lo hay, bueno, ¿no? Entonces, el hueso trabecular para seguimiento, porque es mejor que el hueso cortical, ya que da respuestas más rápidas, hay mayor espacio, está especialmente en columna lumbar y en trocánter. En un estudio de cuerpo entero de densitometría, solamente el 20% es de hueso trabecular y el 80% es de hueso cortical. Bueno, este es el diagnóstico de osteoporosis por densitometría según la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Lo que queríamos es el score T, lo que habíamos estado conversando en las preguntas, el score T y el score Z. El score T es comparativo con la persona joven, con el pico de masa ósea. En cambio, el score Z el score Z o puntaje Z es con respecto a la edad y sexo de la persona. Entonces, osteoporosis es menos 2.5 desviaciones estándar, ¿no? Y de menos 1 hasta menos 2.5 es osteopenia. Y hasta menos 1 por debajo, o sea, es normal. Eso lo podemos ver acá en algunas láminas. Ya. Entonces, nosotros pensamos que la osteopenia es un proceso fisiológico que ocurre con los años, ¿no? No es enfermedad. No hay aumento grande del riesgo de fractura. Hay un pequeño aumento del riesgo de fractura en la osteopenia, pero no es significativo, ¿no? Y hay un ligero adelgazamiento trabecular sin exposición a riesgo de fractura ante traumas mínimos. Entonces, tenemos normal, osteopenia, osteoporosis. La osteoporosis es una enfermedad. La osteopenia, aunque hay algunos médicos que consideran que puede haber osteopenia ya ser una enfermedad, pero claro, como la osteopenia es de menos 1 hasta menos 2.4, si tú tienes menos 2.3, de repente le das tratamiento, pues, ¿no? Entonces la NIOFF, la Fundación Internacional de la Osteoporosis, recomienda dar el tratamiento para la osteoporosis cuando es menos 2.0 más factores de riesgo. Entonces, ya desde menos 2, pero el verdadero diagnóstico de osteoporosis, donde ya incluyen un riesgo aumentado de fractura y todas las complicaciones, es menos 2.5. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, una imagen de la radiografía de una densitometría L1, L2, L3 y L4. Entonces, acá está el promedio, que es osteoporosis, que en el promedio de L1 y L4 es menos 3.71, ¿no? Menos 3.71. Solo la L4 tiene menos 4.78. Aquí, si ustedes agarran con respecto al adulto joven, que es el score T, obviamente esta paciente está con osteoporosis, ¿no? Pero si tú comparas con la edad, por ejemplo, la L1 tiene osteopenia, tiene menos 1, pero acá no se lee esto de osteopenia, ¿no?
Por otro lado, la persona tiene 62 años, ¿no? 62 años me parece, sí, 62 años. Por acá está más o menos, ¿no? Entonces, por lo tanto, se toma este score para el diagnóstico de osteoporosis. Esta paciente tiene osteoporosis y como ustedes pueden ver, nos da, la máquina te bota la L1, la L2 por separado y también la combinación, ¿no? Vamos a suponer que esta vértebra esté fracturada, tú tendrías que tomar el valor menos 3.31 nada más, ¿no? O si estas dos están fracturadas, tú tendrías que tomar L1, L2 nada más y tendrías este valor. Bueno, en este caso todas están más o menos iguales. Cuando hay una diferencia de menos una desviación estándar entre vértebra y vértebra, entonces hay que tener cuidado que de repente está fracturada una de ellas. Cuando hay mucha diferencia. Entonces, según la clasificación de la OMS, por ejemplo, la columna lumbar acá tiene osteoporosis, el antebrazo total tiene osteoporosis, el ultradistal de repente acá está con osteopenia, la cadera está con osteopenia, el cuello femoral puede estar normal, el triángulo de Ward, bueno, en este caso lo han puesto, está con osteopenia. Pero la paciente tiene una osteoporosis, porque nadie puede decir, bueno, yo le he tomado 5 veces la presión y 2 de ellas salió presión alta y 2 salió presión normal. Entonces, ¿cómo es esto? Pero acá en este caso se toma la densidad mineral ósea más baja. Si el paciente tiene acá, esta paciente sí tiene osteoporosis porque en la columna está con osteoporosis. Se acabó, sí tiene. Pero si, por ejemplo, fuera el antebrazo total al revés, o sea, esto fuera menos 2, por ejemplo, esta paciente no tuviera osteoporosis, porque del antebrazo se considera solo la región proximal para diagnóstico. Entonces, acá en lugar de triángulo, acá debería haberse puesto el trocánter. Vamos a tener que corregir eso, porque yo ya les mencioné las regiones, ¿no? En cadera se debe reportar el valor más bajo encontrado entre cuello femoral, trocánter o cadera total. No se debe reportar como osteoporosis el triángulo de Ward. ¿Sí? Allá. A pesar de un tratamiento quirúrgico eficiente, la morbimortalidad es alta, ¿no? También yo ya les hablé de la longitud y grosor del cuello. El 33% se vuelven totalmente dependientes. El 33% parcialmente dependientes, solamente una minoría se vuelven. Eso es lo que yo les mencionaba hace unos momentos acerca de la importancia de la fractura de cadera. Miren ustedes, yo nunca he visto una densidad mineral ósea tan baja como esta paciente. Esta es una paciente con artritis reumatoide que tiene una densitometría de cadera. Miren dónde está el valor. Miren cuánto tiene en el trocánter, menos 7.5. Nunca había visto tan bajo. 12% con respecto al adulto joven. 0.1 nada más de densidad mineral ósea, siendo lo normal 1.3. 1.1 más o menos. Esta paciente, después de un tiempo, así caminando nada más con su bastón, se fracturó la cadera, ¿no? Esto es una paciente de artritis reumatoide de mucha data, de mucho tiempo, y que toma encima corticoides, etcétera, etcétera, y tiene una capacidad física muy disminuida, y entonces a veces no es que necesariamente se tienen que caer para fracturarse, sino que el mismo peso de caminar, se fracturaron, ya no da más el pobre cuello femoral y el pobre trocánter, ¿no? Pero les mencionaba nomás porque miren ustedes, ver menos 7 es una cosa bien que yo nunca había visto. Ya, algunas preguntas sobre los densitómetros periféricos. Son compactos, portátiles, pueden pesar desde 20 kilos, tienen una precisión de 0.8 hasta 4%. Los densitómetros completos tienen una precisión de 0,5%, ¿ya? O sea, si tú te haces la densitometría, te bajas, a los 15 minutos te vuelves a hacer otra densitometría, te va a salir con una variación de 0.5 nada más. En cambio, la precisión de los periféricos, si tú te haces una densitometría, a los 5 minutos, a los 10 minutos te vuelves a hacer otra densitometría, te puede salir una variación hasta de 4%, ¿no? Entonces hay bastante margen a veces.
tienen como despistaje. Estos son utilizados como despistaje masivo, puede ser, en poblaciones. Se utilizaban mucho antiguamente porque los densitómetros grandes eran muy escasos, pero ahora hay bastantes densitómetros ya grandes y ya estos ya se utilizan menos. De todas maneras, tienen un alto valor predictivo negativo, hasta 85%. Quiere decir que si te sale negativo para osteoporosis en estos densitómetros, ya tranquila, no tienes osteoporosis, hasta en un 85%. Pero tienen un bajo valor predictivo positivo, quiere decir que si te sale osteoporosis en este densitómetro, tienes un 50% de probabilidades de que de repente tengas solo osteopenia y no osteoporosis. ¿Ya? No diagnostica, pero sí diagnostica la probabilidad de tener osteoporosis. Bueno, la calidad de vida también es importante. Miren ustedes, hasta 20 años puede haber. Una mujer osteoporótica de 60 años puede tener una calidad de vida puntuada de una mujer saludable de más de 80 años. O sea, le disminuye la calidad de vida en 20 años, podríamos decir así. Bueno, esto es importante a veces, el riesgo de fractura, para entender. El riesgo absoluto es de cada 100 mujeres en Estados Unidos que llegan a los 20 años, a los 50 años, perdón, el 20% se van a fracturar. O sea, de cada 5, una se va a fracturar en lo que le resta de su vida, que puede morirse al año siguiente o puede morirse a los 100 años, pero una de cada 5 se va a fracturar. Si tú le das un tratamiento, en lugar de que se fracturen una de cada 5, se van a fracturar una de cada 4, ¿no? Le disminuiste su riesgo de fractura, ¿no? Se lo has disminuido 25%. Del 20%, del 25% se lo disminuyes al 20%, por decirte, pero es un riesgo del 5%. Eso es en riesgo absoluto, pero en riesgo relativo es la relación entre los dos riesgos. Entonces van a ver ustedes en algunos estudios que vamos a presentar, ojalá ya voy a avanzar un poco rápido. Si te disminuye del 2% de fractura al 1%, en absoluto es 1%, pero en relativo es 50% de riesgo de fractura. Entonces van a ver ustedes que tengan cuidado cuando interpreten los estudios clínicos que los propagandistas les presentan. Le dicen, bueno, reduce el riesgo de fractura en un 50%, doctor. Sí, te reduce el riesgo de fractura en un 50%, de 2% a 1%. O sea, a veces, pero es un 50%, porque es en relación. Entonces hay que tener cuidado en eso. En riesgo absoluto puede ser 1%, pero en riesgo relativo es 50%. Bueno, pero el objetivo de todo tratamiento es disminuir la incidencia de fracturas, aumentar la densidad mineral ósea, que lo podemos medir, ¿no? Reducir la morbilidad, ¿no? La calidad de vida, ¿no? Reducir la mortalidad. Al comienzo de la clase les dije que esto ya noticia calientita. En conferencia por internet que ha salido hace poquito, en diciembre del año pasado, mencionan que el aumento de la expectativa de vida en los pacientes que reciben tratamiento con bifosfonatos. O sea, ya están demostrando que hay aumento de la sobrevida, o sea, reducción de la mortalidad, dicho de otra manera. Entonces, puede ser por muchos factores, pero uno de los que ponen por qué disminuye la mortalidad es por menos infecciones. Entonces, nadie podría decir, bueno, pero ¿qué tiene que ver los bisfosfonatos con las bacterias, ¿no? Pero seguramente ya es pura especulación nomás. Yo creo que tiene que ver con la postración. La persona que está postrada está más sujeta a infecciones, las que están caminando, más activas, tienen menor posibilidad de infección. Pero eso se va a ir dilucidando con el tiempo. Pero si alguien le dice que los bisfosfonatos aumentan la expectativa de vida de la persona, la respuesta es sí, a la luz de los últimos estudios. Dense cuenta que el alendronato, que es el principal bisfosfonato, que acá están el alendronato, risedronato, ivandronato y zoledronato, tiene recién 12, 14 años en el mercado. O sea, recién están, o 15 años, pero no tiene más de 15 años. El alendronato, que es el más reciente, porque el más antiguo, porque el más reciente, que es el zoledronato, pues tiene recién 4 o 5 años en el mercado. Bueno, estas son las medidas generales, ¿no? Es muy importante prevenir caídas. ¿Por qué se cae una persona? Se cae por distraída, por problemas oculares, por problemas visuales, ¿no? Por problemas auditivos, falta de equilibrio, porque toma diazepam la noche anterior, por hipotensión ortostática,
porque hay cables sueltos en el piso, etcétera. Es todo un tema, las caídas. Es muy importante darse un tiempito para conversar de las caídas. En un estudio, ya no es tan reciente, del New England de hace varios años, 4 o 5 años, todos los pacientes que se fracturaron la cadera después de una caída trauma mínimo ya se habían caído en los 12 meses previos. O sea, ya se habían caído y sin embargo no se hizo nada para prevenir caídas, ¿no? Ahora, por ejemplo, también se están usando, sobre todo en los hospicios, las truzas con panqueques a los costados para prevenir, ya disminuir la incidencia de fracturas, ¿no? Las truzas con panqueques a los costados, o sea, igual como tienen los jugadores. Entonces, en las pacientes delgaditas con problemas de cadera, de osteoporosis de cadera, es buena idea hacer eso. Bueno, todos estos de acá, el calcio y la vitamina D es obligatorio, los bisfosfonatos, alendronato, risedronato y valproato, soledronato, es los bisfosfonatos. La calcitonina ya no se usa mucho, los estrógenos no se usan mucho, a través del estudio clínico que dado más de 6 años aumentaba el cáncer de mama, ya no se usa mucho. Bueno, el arroxifeno, que es un modulador selectivo de los receptores de estrógeno. El ranelato de estroncio, que no está aprobado por la FDA, pero sí está aprobado por la... Estoy dando una clase en San Fernando. ¿Aló? Sí. Sí, ya, a las 6 termino mi clase. Que me llama un doctor. Y el teriparatida, que vamos a conversar algunas palabras, que es un polipéptido derivado de la paratormona, que tiene la virtud de activar al osteoclasto, ¿no? Sí, lo que interesa es la cantidad de calcio que puede tener la soya, ¿no? Lo recomendado en osteoporosis es 1500 miligramos al día de calcio elemental, ¿no? 1500 miligramos al día de calcio elemental, pero hay las guías de recomendado. Por ejemplo, un vaso de leche tiene 250 miligramos de calcio. Si una persona tiene osteoporosis, por ejemplo, solamente en leche tendría que tomar 1,5 litros al día para tener 1500 de calcio. O sea, es bien bravo, bien difícil que alguien tome 1,5 litros de leche, ¿no? Que no le dé flatulencia o intolerancia o diarrea. Pero entonces tiene que complementar con cápsulas de calcio elemental. Pero la dosis es 1500 miligramos. La leche de soya tiene un poquitito más de calcio. Creo que un vaso de leche de soya tiene 300 de calcio, mientras que la leche normal 250. Eso tienen que ver también los nutrientes y estas cosas. Pero hay estudios poblacionales en los cuales, por ejemplo, nuestro promedio del consumo de calcio en nuestra población es 400 nada más de nuestro calcio. O sea, lo que nosotros comemos en ensaladas, en un vaso de leche que tomamos, en huevo, verduras verdes, así, nuestro promedio es 400. Esa es nuestra dieta de calcio. O sea, si tú quieres dar un buen tratamiento, tendrías que dar 2 cápsulas de calcio de 500, que tienen 1000, para más o menos tener 1400. En otros países, por ejemplo, en ciertas zonas, en Holanda, por ejemplo, el consumo de calcio es casi 1000 en la población. O sea, consumen calcio 1000. O sea, ellos necesitarían una tabletita de calcio, ¿no? Y así es como se saca más o menos las necesidades de la persona. Lo importante es que necesitas 1500 miligramos de calcio elemental, ¿no? También hay unas diferencias entre carbonato y citrato. El carbonato proporciona 40% de calcio elemental, mientras que el citrato solamente 30%. Pero el citrato es más tolerable, produce menos estreñimientos, menos cólicos abdominales, ¿no? Menos toxicidad gástrica. Pero lo importante es que cuando ustedes vean ahí cuánto proporciona de calcio elemental, ¿no? Bueno, vamos a avanzar un poquito por razones de tiempo,
pero la dosis de vitamina D al comienzo se decía que era solamente de 200, de 400, ahora se está recomendando de 800 hasta 1200 unidades diarias, ¿no? La vitamina D, Michael Hawley, que es un investigador en Estados Unidos, él dice, no le dice vitamina D, le dice hormona D, ¿no? Porque dice que tiene propiedades de hormonas, porque permite la mejor absorción de calcio, ¿no? La síntesis disminuye con la edad, porque ustedes saben que vitamina viene creo que de una palabra que significa que obligadamente te la tiene que proporcionar del medio externo. Sin embargo, la vitamina D se sintetiza en la piel, ustedes saben, ¿no? Pero las personas ancianas, por más que le ponga sol, ya casi no sintetizan vitamina D. Más le va a dar cáncer a la piel y no le va a dar síntesis de vitamina D con el sol. Entonces, pero tiene efectos también a activar el osteoblasto, o sea, es un formador, ¿no? Y en personas no expuestas al sol es donde más se recomienda la vitamina D. Nosotros tenemos el caso de un paciente con una osteoporosis terrible y es un señor hombre de 50 años. ¿Qué ha pasado con este señor? ¿Por qué tiene? Es un caso que lo pongo de ejemplo para cuando hablo de vitamina D. Trabaja en la Biblioteca Nacional trabajaba en lo que quedaba en la avenida Bancay, ¿no? Entonces el señor llegaba tempranito a las 7 de la mañana, se metía al sótano de la biblioteca, ahí arreglaba todas las cosas, tomaba su almuerzo ahí nomás y se salía todos los días a las 7 de la noche cuando ya se había ido el sol. Y tenía una deficiencia de vitamina D terrible, casi indetectable en sangre, ¿no? Y tenía una osteoporosis terrible. Y era porque toda su vida y solamente tomaba sol que los domingos, y los domingos se quedaba en su casa, peor todavía. Entonces, esa es una deficiencia de vitamina D, pero es interesante ver eso. Bueno, se supone que todos los bifosfonatos son la piedra angular ahorita del tratamiento de osteoporosis. Todos tienen un efecto similar, ¿no? Y todos tienen un efectos colaterales más o menos parecidos, ¿no? Pero tienen una elevada afinidad por la hidróxido de apatita de calcio y se concentran selectivamente en los sitios de hueso activo, donde se está produciendo la destrucción del hueso. Por los osteoclastos, inhiben selectivamente la resorción ósea, ¿no? Y se ha demostrado que producen apoptosis de los osteoclastos también, todos estos. Entonces, los de vía oral, como son el alendronato, el risedronato, el ivandronato, pueden producir esofagitis, dolor abdominal. Una cosa importante es que no se debe administrar con antiácidos o ranitidina, ¿no? Ese es lo difícil. Estos son los principales bifosfonatos. El zoledronato es el aclasta de la marca comercial, se puede administrar por vía endovenosa cada año, o sea, lo que pasa es que es caro este remedio, cuesta algo de 2,000 soles y tienes que ponértelo en una sola vez, ¿no? El ivandronato también es inyectable cada 3 meses, todos estos están aprobados por la FDA y por la EMEA para tratamiento de la osteoporosis. No hay estudios comparativos G2G hasta la fecha, pero sin embargo se podría considerar que todos son en eficacia y en eventos adversos iguales. El gran problema nada más con estos bifosfonatos, los orales, es el problema digestivo, y con los inyectables es el costo. Pero la adherencia también debe ser importante, ¿no? El día que tomen, de repente, el día que tomen el alendronato, que es una semana, unos 2 días antes, 2 días después, que no tomen mucho antiácido, ¿no? De todas maneras vas a tener que darles, pero date cuenta que disminuye bastante la absorción. Mira, el alendronato se absorbe solamente menos del 1% de la tableta. 0,5% nomás se absorbe, o sea, de 70 miligramos apenas absorbe 0,35 nada más. Entonces, y si encima lo vas a tomar con antiácido, disminuye más todavía la absorción. Entonces, eso es importante. Bueno, por razones de tiempo, vamos a ver el
El raloxifeno también es útil, está aprobado por la FDA, y el teriparatide, ¿no? El teriparatide tiene la ventaja que es formador de hueso, ¿no? Estimula al osteoblasto, aumenta la formación del hueso, ¿no? Y posiblemente el teriparatide, por ejemplo, versus placebo, miren ustedes acá, es lo que yo les decía, el placebo, esta es la reducción del riesgo relativo. Si solamente le dan calcio con vitamina D, se producen 42% de fracturas en los pacientes, ¿no? Mientras que si les dan paratormona, 20 miligramos o 40 miligramos, se producen 4%, o sea, hay una reducción del 90% de fracturas, pero en absoluto solamente es 38%, porque es 42 menos 4%. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. Pero hay una reducción notable, pues, ¿no? Hay una reducción notable. Pero, para terminar yo con esta parte de la teriparatide, porque yo al comienzo les dije que todos los tratamientos, o sea, el alendronato, el Fosamax, estas cosas, aumentan engruesan las trabéculas más no retrabeculizan. Con el teriparatide se ha visto que algunos pacientes pueden hacer retraveculación. Esta es una vértebra como era antes del tratamiento, y miren cómo esta es una vértebra después del tratamiento, con teriparatide 20 microgramos diarios. Entonces, es el forteo. Lo que pasa es que te puedes comprar 2 autos último modelo con 1 año de tratamiento de teriparatide, porque vale casi $1000 mensuales el tratamiento, y lo tienes que dar por 18 meses. Y ahí termina, sí. Entonces ¿cuánto sale? $18,000. Te puedes comprar 2 carros tranquilamente, pero la idea pues el seguro lo da por si acaso, pero tiene que estar bien comprobado que el paciente no puede tolerar los otros medicamentos anteriores. O sea, es bueno, pero es muy caro, entonces es un problema eso. El ranelato de estroncio, bueno, a ver, acá había una, ya, bueno, por eso el teriparatide lo estamos dejando como último recurso para pacientes que tengan muchas fracturas vertebrales y que esté dando mucha clínica, ¿no? Y por lo caro que es, ¿no? La terapia hormonal de reemplazo para gente muy joven con el raloxifeno, los bifosfonatos son la mejor medicación, y el teriparatide para casos más avanzados. Bueno, si alguien desea hacer alguna pregunta además de lo que ya la señorita ha estado preguntando, la doctora ha estado preguntando, ¿alguien desea hacer alguna pregunta con respecto a esto? Desconozco realmente. Le dan terapia estrogénica, con progestágenos, y ya están en menopausia, ¿no? O están todavía jóvenes. Ya, yo me imagino que deben tener los huesos ya bastante bien, ¿no? Con su densidad mineral, porque han recibido terapia y no van a tener problemas probablemente de osteoporosis a largo plazo, ¿no? Una cosa importante también es tener en cuenta que la osteoporosis es multifactorial, ¿no? No es solamente un solo factor. Por ejemplo, si esa persona nunca hace ejercicios, por decirte un ejemplo, ¿no? O nunca toma calcio, entonces contrapesa con el hecho que le hayan dado estrógenos y progestágenos administrados externamente, ¿no? O sea, compensa uno con la otra, habría que ver su genética. Ahora hay un estudio que se llama FRAX, F-R-A-X, FRAX. Tú entras al internet, al Google, entras a FRAX, entras a la página y te sale edad, colocas tu edad, género, colocas femenino. Si tu madre o tu hermana tiene osteoporosis, pones no o sí. Algunos te pueden pedir densidad mineral ósea o no te piden. Y entras y te sale qué probabilidades tienes de fracturarte.
Ese es un dato bien importante. Lo han hecho epidemiológicamente en Estados Unidos y en Europa, con varios, incluso creo que hispánicos, creo que te piden raza también, hispánicos. Se llama FRAX, F-R-A-X. Pueden ingresar y ahí entran y van colocando tus datos y te sale. No creo que te pidan si has recibido como ovario poliquístico, todo. Te piden solamente unas cuantas cosas nomás. Pero es importante que conozcan esa herramienta, porque en algunos sitios que no tengan ustedes densitometría al alcance, podrían entrar a esa parte y si te sale bien alto la probabilidad de fractura, entonces le das tratamiento aunque no tengas posibilidad de otra cosa. Bueno.